el escándalo de Javier Duarte, como que ha tratado de mitigar un poco el escándalo Tomás Yarrington, pero el escándalo Tomás Yarrington es, como lo decía Roberto Vizcaíno hace un momento, quizá el más grave porque involucra autoridades norteamericanas e involucra redes ya de cobertura y financiamiento, intercambio de favores y de dinero con el narcotráfico y sobre todo con los Zetas, que en Tamaulipas se consolidaron con mucha fuerza. Bueno, tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo, colega, Ricardo Ravelo, autor de varios libros sobre el asunto del narcotráfico. Él publicó, o al menos yo lo leí allí en el sitio Sin embargo, un texto muy largo, muy completo sobre el cártel del PRI referido a Tomás Yarrington. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Roberto. Un Buenas saludo al tardes. auditorio. A ver, danos un resumen así muy sucinto de cuál es la temática que tiene que ver con el narcotráfico en el caso de Yarrington, que es, yo siento, y tú me dirás si me equivoco o no, el tránsito del narco en un estado o como estado paralelo a el narco como narcoestado. Sí, mira, Carlos, el caso Yarrington, pues, como bien lo dices, involucra, pues, a toda una estructura política en Tamaulipas y más allá de ese estado. De hecho, las investigaciones en contra de Tomás Yarrington se vienen realizando desde que era alcalde de Matamoros, porque fue en esa etapa, mediados de los 90, cuando se empezaron a detectar movimientos inusuales, mucho flujo de efectivo, compras de propiedades, que comenzó a registrar a nombre de testaferros, y uno de los primeros testaferros fue su secretaria particular en la alcaldía de Matamoros, una señorita llamada Cindy. Desde entonces el personaje está bajo observación de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en la medida en que este problema del tráfico de drogas, el flujo de dinero, la riqueza personal de Yarrington comenzó a ser pues escandalosa, pues los reflectores realmente se centraron no solamente en él, sino en toda una cauda de testaferros. Se habla en la investigación de unos 20 más o menos. Algunos eran lavadores de dinero de los Zetas, del cártel del Golfo, y lo que llama la atención es que tuvieron que pasar pues más de 10 años para que la PGR le pusiera el ojo a Yarrington, y fue hasta 2004 cuando comenzaron a integrar un acta circunstanciada en PGR, ya enfocada al tema de la relación que había entre su gobierno, él directamente en lo personal, y toda la estructura de los dos cárteles que operan allí, que son los Zetas y la Organización del Golfo. Ahora brinca un dato que no se había dado en otro momento, de que las autoridades de Estados Unidos, a partir de esta investigación, que entiendo ya es muy robusta, pues ya lo considera un capo, ya no es un personaje con relaciones, digamos, que tienen intercambio de dinero, etcétera, protección, sino que ya lo considera un capo, y este es el perfil que ya tiene Yarrington para las autoridades de Estados Unidos. O sea, es el único caso, eh, es vaya, las relaciones que tiene Yarrington con el narcotráfico no tienen comparación con lo que se presupuso en algún momento, por ejemplo, en relación a Fidel Herrera, o en el caso de ahora de Javier Duarte, ¿no? Más bien estos últimos dos gobernadores, pues sí dejaron hacer quizá a los cárteles de narcotráfico, pero no estaban involucrados directamente con ellos, y más bien sus recursos eran desviación de fondos, ¿no? Que no fue el caso de Yarrington. Sí, mira, en realidad la situación de Fidel Herrera y de Javier Duarte realmente no la conocemos a detalle, porque Sí. no han sido investigados a fondo. Ajá. Es decir, ninguna autoridad norteamericana, por ejemplo,
ha integrado un expediente en contra de Fidel, no obstante todo lo que se dijo que ocurrió durante su gobierno de protección a los zetas, de que desde el gobierno, y esta fue una acusación central que hizo Miguel Ángel Yunes en su momento, de que se crearon fondos, se dispusieron más bien de fondos estatales para ayudar a las personas que eran víctimas de secuestros cuando estaban bajo amenaza de muerte, pero en realidad dice Yunes que lo que ocurrió fue que ellos, la misma estructura del narcotráfico relacionada con el gobierno eran los que secuestraban a los empresarios y el gobierno era el que cubría los rescates, ¿no? Entonces, no sabemos realmente a qué magnitud tuvo la relación Fidel-Zetas. Lo cierto es que, bueno, por el momento, por ahora, digamos que la figura que podríamos considerar emblemática, incluso creo yo, me atrevo a decir que por encima de Mario Villanueva, está la de Tomás Yarrington, ¿no? Me parece que aun cuando puede haber, digamos, historias que se empatan, que pueden ser casi paralelas, creo que Yarrington adquiere un nivel todavía mayor, como dentro de esta, no solamente protección, sino ya en la participación directa en el lavado y en el tráfico de drogas desde Estados Unidos. Tú mencionabas esta parte de que Yarrington sería un eslabón, viene de la alcaldía de Matamoros cuando otro era gobernador y luego el que sucede a Yarrington, todo lleva hasta el asesinato de un candidato a gobernador que no se había visto y que como que se apagó con control de daños políticos. Es que fíjate, Carlos, que digamos, si analizamos este tema con mucha más amplitud, en realidad estaríamos hablando de una investigación casi paralela, similar a lo que en su momento integró PGR con el cártel de Juárez, que es un maxiproceso que involucró a muchos políticos y a muchos personajes del mundo financiero y criminal. Y en el caso de Tamaulipas, realmente una investigación seria de fondo tendría que empezar, digamos, por decirlo menos, desde Cavazos Lerma, porque pues él hereda a Tomás una estructura ya armada, y a su vez Tomás lo hace con Eugenio Hernández, que dicho sea de paso, de esta veintena de testaferros que usó Yarrington, por lo menos 5 o 6 estuvieron muy cerca de Eugenio. Es el caso del financiero regiomontano, el señor Francisco Cano Martínez, dueño de una empresa, Villa Aguayo, una constructora que recibió pues muchos contratos de obra pública, pero que fue usada para blanquear dinero, para meterse en el mundo inmobiliario, que pues como se sabe es una de las actividades más socorridas del crimen organizado para lavar activos, ¿no? Y bueno, este personaje que menciono, Cano Martínez, está acusado exactamente de los mismos delitos que Yarrington, pero lo curioso, lo extraordinario es que este señor está amparado y vive en Monterrey. Lo detuvieron el día 2 de febrero último y lo liberaron cuando presentó un amparo, y pues ese personaje pues es uno de los centrales, de los personajes centrales de esta historia, de este entramado de criminal que involucra a Yarrington y pues a buena parte de la clase política de Tamaulipas, ¿no? Bueno, Ricardo, pues te agradecemos mucho, el tiempo ya nos ganó esta conversación. Estaremos buscando más adelante para seguir desahogando esta indagatoria sobre lo que tú llamas en tu artículo, tu análisis, sin embargo, el cártel de Tamaulipas, el cártel del PRI en Tamaulipas con Yarrington. Yo creo que este es un caso que apenas comienza, Ricardo, y habrá necesidad de desmenuzarlo poco a poco. Sin duda, es apenas la punta de la madeja. Seguramente pues viene todo el tema de las extradiciones de ambos gobernadores, exgobernadores, y bueno, seguramente habrá todavía mucho que comentar al respecto. Así es, y estaremos buscando. Muchas gracias. Un abrazo Ricardo, a los dos, gracias. Gracias. Buenas tardes.